Hola, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico y vamos a empezar ya con un tema nuevo que se denomina reacciones adiabáticas. Realmente yo creo que de eso debiera decirse reacciones en reactores adiabáticos, ¿no? Pero bueno, así se le ha llamado siempre y no voy a modificar las cosas ahorita, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es una reacción adiabática? Es una reacción adiabática que se lleva en tales condiciones que no hay ni salida ni entrada de energía al reactor. ¿Sí? Mi reactor está aislado térmicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues fíjense, si mi reacción es exotérmica, es decir, desprende energía conforme ocurre, y mi reactor está aislado térmicamente, pues entonces la temperatura dentro va a subir. ¿Estamos de acuerdo? Y si la temperatura sube, ¿qué le va a pasar a la constante de equilibrio? Baja. En una reacción exotérmica, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? En una reacción exotérmica, si la temperatura aumenta, K disminuye. Y entonces el avance también disminuye. Por el contrario, en una reacción endotérmica, si la temperatura aumenta, entonces ¿qué? K aumenta y por lo tanto epsilon también aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué significa esto? Si yo hiciera una reacción cualquiera y yo hiciera una gráfica de avance contra temperatura para una reacción exotérmica, entonces ¿cómo me quedaría? Voy a hacer un diagrama de avance contra temperatura y mis reacciones exotérmicas. Si T aumenta, K disminuye y epsilon disminuye. Y entonces mi gráfica quedaría una cosa así. Pues lo vamos a comprobar. Me va a quedar una cosa así. A esa línea se le llama línea de equilibrio. ¿Cómo quedará para una endotérmica? Pues me va a quedar así. Acá dijimos, si la temperatura aumenta, si mi reacción es endotérmica y la temperatura aumenta, K aumenta y epsilon aumenta. Entonces me va a quedar así. Una cosa como eso. De nuevo, esta línea se llama línea de equilibrio. Muy bien. ¿Esa de dónde sale? Pues de nuestro balance de masa, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Damos la reacción la que sea, hacemos nuestro balance de masa, ponemos la constante de equilibrio en función de ese avance y lo calculamos como lo hemos estado haciendo, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces, dependiendo si la reacción es exotérmica o endotérmica, pues nos va a resultar una cosa como esta. Muy bien, pero ahora vamos a hacer lo que se llama balance de energía. Vamos a hacer un balance de energía.
Y ese balance de energía nos va a llevar a lo que se conoce como línea de operación, que en el caso de una reacción exotérmica nos va a dar una línea así. Lo vamos a hacer, ahorita yo nomás lo estoy indicando aquí cualitativamente, ¿no? Y para una endotérmica nos va a dar así, ¿sí? Y esta intersección de mis dos líneas tiene su significado que vamos a ver, ¿no? Y ahorita no me quiero adelantar. Nomás sí decir que esta línea se llama línea de operación y acá lo mismo, ¿no? Línea de operación. Y la intersección de las dos tiene su significado que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, vamos a hacer nuestro balance de energía. Vamos a suponer una reacción exotérmica. Entonces yo tengo mis reactivos a una cierta presión y a una temperatura que la puedo llamar de muchas formas. La puedo llamar de alimentación al reactor, la puedo llamar temperatura inicial, lo que sea, ¿no? Que la idea quede clara, ¿no? Vamos a llamar la temperatura de entrada. Temperatura de entrada a mi reactor. Y al final voy a obtener productos a la misma presión y a una temperatura que voy a llamar de equilibrio. Es decir, cuando ya mi reacción alcance el máximo avance que sea posible y la temperatura a la que eso va a pasar, la vamos a llamar temperatura de equilibrio. Mi trayectoria supuestamente real es esa, ¿verdad? Tengo mis reactivos a la presión y temperatura de entrada y voy a obtener productos a la misma presión y la temperatura de equilibrio. Pero mi reacción es adiabática. Y si es adiabática, pues entonces la delta H para ese proceso debe valer 0. Muy bien. Afortunadamente para nosotros en este curso estamos tratando con lo que se llaman propiedades de estado. ¿Qué es una propiedad de estado? Lo dijimos por ahí al principio, pero es probable que ya se les haya olvidado. Entonces, ¿qué es una propiedad de estado? Es una propiedad que solo depende de a dónde voy y no cómo ni por dónde. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo entonces inventar cualquier trayectoria, la que sea, que mientras parta yo de aquí y llegue acá, la delta H será equivalente a la de mi proceso real. ¿Sí? Porque esa delta H solo va a depender de dónde a dónde voy y no cómo ni por dónde. Y aquí tengo hay n posibilidades, ¿no? N posibilidades. A mí se me puede ocurrir, por ejemplo, enfriar mis reactivos a presión y 298 Kelvin. ¿Por qué 298 Kelvin? Porque 298 Kelvin yo tengo mucha información en tablas y demás. ¿Sí? Se me puede ocurrir eso. Luego suponer que mi reacción ocurre a esa temperatura. Y después suponer que voy a calentar mis productos hasta esa temperatura. Ese es un camino. Pero no es el único. Yo también podría suponer esto. Me evito todo este descenso de temperatura hasta 298. Y digo, no, yo voy a suponer que ocurre a la misma temperatura de entrada. Y después caliento mis productos. Pero no es la única. Yo puedo también decir, no, yo voy a calentar mis reactivos hasta la temperatura de equilibrio y después supongo que a esa ocurre la reacción. Tengo 1000 posibilidades. Mientras yo parta del mismo estado inicial y llegue al mismo estado final, cualquiera de los caminos que acabo de describir ahorita es válido. ¿Sí? Porque estamos tratando con propiedades de estado. Bueno,
lo que yo quiero que discutamos es, bueno, sí, está bien, cualquiera de esos es válido. ¿Cuál es más económico? Y aquí, lo de economía quiero que quede claro. Es decir, ¿qué camino me conviene para invertirle la menor energía en hacer operaciones y llegar más rápidamente al resultado? En ese sentido hablo de qué proceso es el más económico, ¿sí? Muy probablemente, si yo me vengo por acá, híjole, pues sí, sí voy a llegar del mismo estado inicial al estado final, pero está muy larga la trayectoria, ¿no? O digo, no, pues mejor acá, ¿no? Reactivos a la temperatura de entrada, ahí supongo que ocurre mi reacción y después caliento los productos. O caliento mis reactivos y después supongo que la reacción ocurre. ¿Cuál es el más económico? Vamos a analizar eso. Yo de plano voy a ignorar el primero que planteé. Voy a enfriar mis productos, mis reactivos hasta las 298, después supongo que la reacción es 298, pues calienta. Esa la voy a ignorar. Está demasiado larga. Además no hace falta, ¿no? Pues no, realmente no hace falta. A ver, vamos a analizar entonces o esta o esta. Vamos a analizar esta. Y vamos a completarla. Yo aquí aprovechando que estoy en el pizarrón, es una de las ventajas de estar aquí. Ya está. Bueno, ahora, ¿qué estoy diciendo aquí? Ahorita ignoremos la de acá. ¿Sí? Estamos en esta. Bueno, yo tengo mis reactivos a la temperatura de entrada y yo puedo calcular, ya sabemos cómo, el tache de la reacción a la temperatura de entrada. Kirchhoff-Persson, ¿no? Ya sabemos cómo calcular la del tache de reacción a cualquier temperatura. Y ese ya no es problema. Bueno, pero esta reacción no va a ocurrir al 100%. Va a ocurrir con un cierto avance. Y esa es la energía que se desprenda de este paso de la reacción es el que va a aprovechar, es la que voy a aprovechar con mis productos para calentarlos desde esta temperatura hasta esta otra. A esta la voy a llamar del tache de calentamiento. Qué raro. Bueno, pues decíamos, mi reacción ocurre al 100%, entonces yo aquí tengo que multiplicar por el avance. El avance por la del tache de reacción es la energía que realmente va a alcanzar a desprender mi reacción. Y esa es la que mis productos van a aprovechar para calentarse. Sí, pero primero, este avance entonces lo voy a calcular a la temperatura de entrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Primera dificultad, porque el avance no es a la temperatura de entrada, el avance es a la temperatura de equilibrio, para empezar. Pero segunda, aquí yo necesito saber, cuando yo digo productos, estoy diciendo los que se producen por la reacción, los reactivos que no alcanzaron a reaccionar, los inertes si los tengo, etc. Porque yo voy a calentar todo lo que tenga en mi sistema. A ustedes no se calienten, pues no se les puedo decir, pero no me van a pelar, así como ustedes, ¿no? Bueno, entonces, yo aquí necesito saber esos productos qué son, cuánto se produjo, cuánto no reaccionó, tengo inertes o no, bla, 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 porque todo eso lo voy a calentar. ¿Estamos de acuerdo? Este es un camino. ¿Qué pasa con este otro? Yo aquí, esta también va a ser una del tache de calentamiento. Yo aquí estoy suponiendo, las dos trayectorias son inventadas, ¿eh? Yo aquí estoy suponiendo que mis reactivos los voy a calentar hasta la temperatura de equilibrio del tache de calentamiento. Y que después mi reacción va a ocurrir a esa temperatura de equilibrio. Entonces aquí voy a tener epsilon por la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio. ¿Qué voy a calentar aquí?
los reactivos que yo tengo inicialmente, y esos los sé. No necesito calcularlos, esos los sé. Acá no, esos los tengo que calcular. Con el avance, calculo los productos y después todo se lo caliento. Acá, los reactivos que yo tengo inicialmente, antes de que mi reacción ocurra, esos los sé. Los caliento. Y después supongo que el paso de reacción es en la temperatura de equilibrio. ¿Cuál es más económico? Yo opino que el de arriba, por arriba, y no este otro. Porque acá tengo que hacer cálculos adicionales que acá no necesito. ¿Sí estamos de acuerdo? En gustos se rompen géneros. En la mayor parte de los libros de termodinámica lo hacen por acá. Yo no sé por qué. Porque para mí es más económico por acá. ¿Les gusta complicarse la vida? No sé. O alguien lo hizo al principio. Pasa como en internet, ¿no? Uno ve ahí, busca una información en internet y todos son fusiles, ¿no? Uno se fusila al otro y se fusila al otro y se fusila al otro y se fusila al otro. A lo mejor a alguien al principio se le ocurrió por acá y ya todo el mundo por allá, ¿no? Bueno. Las dos trayectorias son correctas, ¿sí? Son equivalentes. Las dos. Si ustedes lo hacen por acá o lo hacen por acá, les va a dar lo mismo. A mí me parece que es más económica por acá. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo la voy a plantear? Bueno, entonces esta, no porque esté mal, sino porque no es, desde mi punto de vista personal, tan económica como la otra, la voy a ignorar. Entonces, esta la voy a ignorar. ¿Estamos de acuerdo? Igualmente válida es una que la otra, insisto. Y si a ustedes se les da la gana hacerlo por acá, perfecto. No tengo absolutamente ninguna objeción. Bueno, muy bien, pero me voy a quedar entonces con esta. ¿En qué consiste ese balance de energía? Bueno, pues esto, la delta H de este paso, más la delta H de este paso, me tiene que dar cero. Porque la cambio de entalpía por cualquiera de los caminos me tiene que dar lo mismo. Entonces la delta H en mi trayectoria directa tiene que ser la misma que si me voy por acá, y tiene que ser la misma que si me voy por acá, y tiene que ser la misma si me voy por la otra que había puesto yo al principio. Bueno, dicho eso, entonces yo puedo decir que la delta H de calentamiento más epsilon por la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio tiene que ser cero. Ahora, esta epsilon, para no confundirla con la epsilon que vamos a sacar del balance de materia, la voy a llamar epsilon de operación. Y le voy a indicar con una op. ¿Sí? Y eso lo vamos a llamar epsilon de operación. Esto para no confundirla con la otra epsilon, que vamos a obtenerla como la hemos obtenido siempre, a partir del balance de materia y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, esta vamos a llamarla 1. Ahora, la delta H de calentamiento, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la integral desde mi temperatura de entrada hasta mi temperatura de equilibrio, que es la final, ¿de qué? Pues de la sumatoria de mis reactivos de eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era esto? Que dijimos que era N y con asterisco. Son las moles iniciales que yo tengo de mis reactivos. Pero aquí yo voy a considerar inertes si los hay. Voy a considerar excesos si los hay de reactivos. Porque todo eso lo voy a calentar. Yo voy a calentar lo que tenga presente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí en esta sumatoria
están excesos, están inertes, bla, 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 todo. Bueno. Si yo uso capacidades caloríficas medias, pues entonces le pongo aquí un sombrero. O si me quiero aventar con el polinomio ahí completo para la CP, es mi decisión. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esta ya vamos a llamarla 2. Y ahora, la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio, Kirchhoff y Persson llegan al rescate. Esa es la ecuación de Kirchhoff-Persson, ¿se acuerdan? Bueno, muy bien. Y entonces, si yo sustituyo 2 y 3 en 1, ¿qué va a pasar? Pues me va a quedar entonces que la integral desde la temperatura de entrada hasta la de equilibrio de la suma para mis reactivos, ahí ya le puse sombrero a las CPs, estoy suponiendo que vamos a usar capacidades caloríficas medias. Voy a tener entonces esto. A ver si estamos de acuerdo. Y esto me debe dar 0. Si yo hago todo esto para una reacción en particular, pues depende de qué temperatura de equilibrio esté yo considerando. Lo que voy a hacer es suponer valores de temperatura de equilibrio, me echo este rollo, simplifico y despejo la epsilon de operación. Va de más. Yo aquí tengo dos incógnitas. Una es la epsilon de operación que no conozco, pero tampoco conozco la temperatura de equilibrio. No la conozco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es suponer T, y con esa T y todo este rollo voy a encontrar epsilon de operación. Lo vamos a hacer, pero ahorita nomás lo estoy describiendo así. Entonces, supongo T de equilibrio, desarrollo todo eso, simplifico, bla, 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 y encuentro epsilon de operación. Y entonces voy a tener una tabla de valores de temperatura de equilibrio y de epsilon. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Se acuerdan que decíamos, una reacción endotérmica, línea de equilibrio? Estos datos me van a dar la información para la otra línea, para la línea de operación. Esta es la ecuación de la línea de operación. Y entonces, la intersección, ¿qué me está diciendo? Que la epsilon de la línea de operación y la epsilon de la línea de equilibrio me dan el mismo valor. Ahí está la solución de mi problema. ¿Sí lo ven? Tengo de hecho dos ecuaciones con dos incógnitas. Primera ecuación del balance de materia. De ahí obtengo epsilon en función de T, del balance de materia. Con esta obtengo epsilon en función de T, pero de operación. Donde esas dos líneas coinciden,
tengo mi valor de epsilon de equilibrio. Y ya estuvo resuelto mi problema. Ya sé a qué temperatura se va a alcanzar el equilibrio, con qué epsilon, y ya puedo calcular las fracciones mol, y puedo calcular todo como lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta ecuación dijimos que es la ecuación de la línea de operación. Y vamos a resolver un problemita para que esto tenga emoción, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Les voy a plantear el problema y y lo intentan, ¿no? Y en la próxima sesión nos echamos, ¿no? El problema dice lo siguiente. La siguiente reacción a lo mejor les suena conocida, porque si no me equivoco es la que les puse en el examen. La siguiente reacción ocurre en un reactor adiabático que opera a una presión de una atmósfera, al cual se alimentan 100 kilomoles por hora de etileno y 150 kilomoles por hora de vapor de agua. Ocurre en un reactor adiabático que opera a una presión constante de una atmósfera y al cual se alimentan 100 kilomoles por hora de etileno y 150 kilomoles por hora de vapor de agua. La temperatura de entrada, como lo hemos llamado, que podría ser de alimentación o como se les dé la gana, va a ser de 77 grados Celsius. Se cuenta con la siguiente información adicional. Se cuenta con la siguiente información adicional, la constante de equilibrio en función de la temperatura, ¿no? Aquí la puse como logaritmo natural, ustedes la obtuvieron en el examen, si lo hicieron bien, como logaritmo base 10, ¿no? Pero también se sabe lo siguiente. Esta CP con sombrero, acuérdense que es capacidad calorífica media, ¿no? CP como una constante en vez de todo el polinomio, ¿no?
datos los pueden ustedes confirmar en tablas. Estos no. Estos yo los estoy dando por mi cuenta, ¿no? Los de la capacidad calorífica media. Muy bien. Y lo que nos piden calcular es lo siguiente. Determinar la temperatura y el avance cuando se alcanza el equilibrio. Inciso A, ¿no? Inciso A. Temperatura y avance cuando se alcanza el equilibrio. O sea, estos valores, ¿no? Es lo que nos piden en el inciso A, que están ahí en ese diagrama. Entonces, A, temperatura y avance en el equilibrio. Inciso B, composición de la mezcla gaseosa cuando se alcanza el equilibrio. Siguiente inciso, producción de etanol en toneladas por hora. Inciso D, si se desea disminuir la producción de etanol, si se desea disminuir la producción de etanol, ¿qué hacemos con la temperatura? La subimos, la bajamos, ¿qué carambas hacemos? Y por último, a 4 atmósferas, el avance será mayor o menor que 1 atmósfera. En los últimos 2 incisos no estoy pidiendo cálculos, es nada más una respuesta cualitativa, ¿sí? El D y el E, nada más, ¿qué hacemos con la temperatura? ¿Qué pasa con la presión? Pero me dicen por qué, no nomás, no, pues que el Espíritu Santo descendió y me iluminó y me dijo que hiciera tal cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer y por qué? ¿Sí? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ¿qué tal si avanzan ustedes un poquito por lo menos con el balance de materia, ¿no? Y eso ya lo saben hacer. Hacen su tablita ahí de balance de materias, gases, qué fracción mol, qué moles en el equilibrio, fracción mol en el equilibrio, y ponen K en función de ese avance. Eso ya lo saben hacer, ¿no? Y así avanzamos un poquitín. Y nos echamos la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Los problemas en este curso no son difíciles, ¿sí? Son latosos, ¿sí? Implica hacer muchas operaciones, tener muchos detalles presentes, cuidar los signos como si los signos valen oro, ya lo dijimos en algún momento, ¿no? Si yo calculo mal una delta H, que siendo positiva yo digo que es negativa, es un error gravísimo, porque eso indica que mi reacción en vez de ser endotérmica, la estoy considerando exotérmica, ¿no? Pues eso está grave, ¿no? Entonces aquí hay que cuidar los detalles, ¿no? Cuidar los detalles, estar bien al pendiente, ¿no? No equivocarse en los signos, porque aquí hay un error de signo y ya todo lo que hagamos ya no sirve, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en el diablo está en los detalles, ¿no? Pues, hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo? Denle una revisada a lo que hicimos hoy.
Y si tienen dudas, pues vuelven a ver el video. Y que todavía, pues lo vuelven a ver otra vez, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces le dejamos por hoy.